Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho de claras y nata. Me ha sobrado otros días unas claras de otra receta que hice y he pensado de hacer un bizcocho. Y qué mejor si no un bizcocho de claras y nata que sale riquísimo. Es una versión de la muy conocida receta de bica blanca de Lhasa, pero hice el bizcocho a mi manera. Espero que os guste mi versión de ese bizcocho. Quedaros conmigo hasta el final para ver cómo se hace. Para un bizcocho grande yo he utilizado 10 claras de huevo, 380 gramos de harina de fuerza, 400 mililitros de nata para montar con un porcentaje de 35% de materia grasa, 340 gramos de azúcar, 100 gramos de pepitas de chocolate, 5 mililitros de esencia de vainilla y 10 gramos de polvo para hornear o levadura química. Sobre las claras vamos añadiendo una pizca de sal y luego las vamos a batir con la ayuda de unas varillas eléctricas o manuales hasta que se van a montar a punto de nieve. Cuando las claras ya están casi montadas, vamos a añadir la mitad de la cantidad total de azúcar que tenemos y vamos a seguir batiendo para incorporarlo. Las claras ya están montadas, ahora las vamos a apartar y vamos a seguir batiendo la nata con el resto de azúcar. Como podéis observar, yo le he puesto una tapa al bol para que no salpique la nata por toda la cocina. Voy a batir hasta que la nata se nota un poquito espesa. Cuando la nata ya está un poco espesa, vamos a añadir el resto de azúcar, pero vamos a guardar unas 2-3 cucharadas para el final de la receta. Seguimos batiendo un poquito más para incorporar el azúcar. Y luego ya la tenemos lista, no tenemos que batirla para que esté bien montada, tiene que tener una textura cremosa. A continuación vamos a incorporar poco a poco la nata junto con las claras. La vamos incorporando con movimientos largos y envolventes para no perder mucho aire de nuestra mezcla. Añadimos un poquito más y la incorporamos de la misma manera y así hasta que terminamos de incorporar toda la cantidad de nata. Ahora vamos añadiendo también la esencia de vainilla y la vamos incorporando. A continuación vamos a tamizar la harina y la vamos incorporando poco a poco de la misma manera. Sobre la harina que vamos incorporando añadimos también el polvo para hornear. Y al final le vamos añadiendo las pepitas de chocolate. A nosotros en casa nos gusta mucho el chocolate y por eso he decidido de añadirle estas pepitas de chocolate y también para darle un toque personal a nuestro bizcocho. Mientras que estamos preparando el bizcocho, el horno se está precalentando a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo.
Tengo aquí el molde preparado, forrado con papel de horno. Ahora voy a añadir la mezcla del bizcocho dentro del molde. Os voy a dejar las dimensiones de mi molde aquí escritas en la imagen. Pero podéis utilizar cualquier tipo de molde que tengáis en casa, no es necesario que sea redondo. Nivelamos bien la masa por toda la superficie para que nos salga uniforme. Y al final del resto de azúcar que tenía, le voy a poner una buena capa por encima. Así nuestro bizcocho va a resultar con una costra bien crujiente. Ahora lo vamos a llevar al horno para 50-55 minutos aproximadamente, dependiendo de cada horno. Y después de 50 minutos nuestro bizcocho ya está listo. Lo voy a dejar ahora unos 5 minutos dentro del molde para que enfríe un poquito y luego lo voy a sacar sobre una rejilla donde lo voy a dejar que se enfríe por completo. Cuando ya está frío por completo le voy a quitar el papel de todo. Y ahora que el bizcocho ya está frío, como veis yo le he puesto un poquito de azúcar glass por encima, pero si no os gusta podéis dejarlo tal cual porque está igual de rico. Y ahora vamos a cortar un trozo para ver cómo está por dentro también. Mirad, ha salido bien esponjoso, también está tiernísimo la ternura que le ha dado la nata y huele genial. Ese bizcocho es ideal para desayunos o meriendas o cuando os apetece algo dulce. Yo os invito a que lo preparéis, estoy segura que os va a encantar. Y si os ha gustado la receta no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Como sabéis es gratis y si vais a activar la campanita os va a avisar cada vez que subo una nueva receta. Me podéis encontrar también en Facebook e Instagram, los enlaces de cada página debajo del vídeo en la cajita de descripción, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina y a mi canal secundario. Entrad y si os gusta el contenido también os podéis suscribir. Gracias a todos por vuestras visitas y vuestro apoyo, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.